Todo ser humano es un fragmento divino, un centro dentro de la conciencia divina universal, inseparablemente unido a todos los otros centros, y todos se mezclan en uno definitivo por medio de la vida y la conciencia universales en que están centrados. Si comparamos la vida universal con una llama, el alma humana es una chispa de esa llama, no realmente separada de ella. Si empleamos la comparación de un diamante, el alma es una faceta de ese diamante. Si empleamos el simbolismo del sonido, el alma es una nota en la gran cuerda que suena a través de toda la creación. No tiene comienzo ni fin, pero aparte de la vida universal, no es nada. Astrología esotérica. Alan Leo, 1860-1917. Con estas palabras, el destacado esoterista William Frederick Alan, conocido por su seudónimo Alan Leo, indica uno de los puntos más importantes de la antropología esotérica y de las muchas enseñanzas que los filósofos del ocultismo han desarrollado en las diferentes ciencias esotéricas, así como en las diferentes organizaciones que han sido parte y han formado esta tradición. Vamos a proceder a presentar brevemente algunos de los puntos fundamentales respecto a la naturaleza humana que podemos encontrar en general en todo el depósito doctrinal de la filosofía esotérica. La idea más importante respecto al ser humano indica que éste, si bien se nos aparece en el ser en el mundo material y se realiza en él, su ser mismo es una intervención hecha en el mundo natural desde una realidad que no es sensible sino intelectual o mental. El hombre no surge por un proceso de evolución tal como las hipótesis cientificistas lo conciben, puesto que en el fundamento de la hipótesis evolucionista se aplica en uno de sus principios que los organismos expuestos a la evolución histórica, es decir, en los hechos del mundo, siguen un proceso desde organismos simples a organismos más complejos. La complejidad, la composición se concibe como un desarrollo superior dentro del cual fue desarrollada la inteligencia humana. Es decir, el hombre originalmente emparentado con los primates por las circunstancias, unidas a mutaciones biológicas, desarrolla su inteligencia, lo cual ya tiene la enorme dificultad de ser afirmado el hecho que la inteligencia deviene de la no inteligencia. Es razonable pensar que realidades materiales, orgánicas, se complejizan creando otras realidades, pero siempre han de ser de la misma naturaleza. Lo que es natural crea lo natural. De tal proceso no puede aparecer algo de otra naturaleza, puesto que si aparece algo de naturaleza distinta, habrá que suponer que tal naturaleza preexistía a la aparición, en este caso de la inteligencia. Es decir, si en la evolución aparece la inteligencia, esta debe venir de la inteligencia y no de la no inteligencia. Volviendo al principio inicial, y a la luz de la filosofía esotérica, no es posible afirmar que lo inicial sea menos perfecto que lo final, puesto que al concebir al hombre como una intervención en el mundo natural desde una realidad sobrenatural, tal intervención parece seguir un proceso de perfeccionamiento, ya que vemos que lo pequeño crece, lo simple se multiplica, etc. Pero la naturaleza humana no sensible sino intelectual preexiste a su apariencia sensible en su total perfección conceptual, que en tanto idea puede prescindir de su proyecto sensible. Si nos remitimos al relato de la antropogénesis, la historia del hombre no solo no es un conjunto de mejoramiento, sino en muchos casos es un continuo de corrupción y pérdida de su naturaleza original. Es decir que para la filosofía esotérica, el proceso es inverso. No hay progresión respecto a la naturaleza humana, sino una decadencia que puede remontarse y volver a su origen, pero que también puede seguir dentro de una fatalidad acesante de pérdida y prevaricación. Es por este motivo que es postulado el relato de la caída del hombre
significando que hay una pérdida de su condición original, plena, perfecta, a un estado desposeído de tales atributos. La consecuencia inmediata de esta caída es su materialización, el estar sujeto a sus instintos y pasiones, debido a la pérdida del poder intelectual que ahora se sigue expresando, pero sujeto y a veces corroído por la pasión y la afección. Encontramos enseñanzas explícitas sobre este asunto, por ejemplo, en los escritos de Louis Claude de Saint-Martin, el filósofo desconocido, en que niega la concepción evolucionista. Por ejemplo, citamos a continuación un fragmento de su cuadro natural de las relaciones que existen entre Dios, el hombre y el universo. Las teorías evolucionistas, que suponen la naturaleza de cosas perfectibles que pueden sucesivamente llevar las clases y las especies de las más inferiores a los primeros rangos de elevación en la cadena de los seres. Esta conjetura es dicha por error, ya que todo está regulado, todo está determinado dentro de las especies, de igual forma en los individuos. Y respecto al hombre dice: el hombre tiene en sí los gérmenes de todas las virtudes. Están todos en su naturaleza, aunque él los manifiesta parcialmente. Con esto, de modo palmario, indica que la progresión de la naturaleza humana es improcedente, ya que sus principios constitutivos son previos a su expresión en el mundo, y estos mismos nos remiten a un estado anterior de plenitud, en donde estos principios o facultades eran de plena expresión para la existencia humana, pero que debido a la caída o a un descenso o un olvido, la tradición esotérica lo expresa de distintas maneras, esta plenitud de su ser se ve morigerada y disminuida. Si preexiste la idea, la forma, la esencia o el proyecto de hombre a su realidad material, entonces preexiste el hombre mismo, y esta preexistencia invalida la fórmula evolucionista. Así, el hombre no es un animal superior, más inteligente a los otros, sino es una realidad, una substancia en sí misma, definida e informada por una acción inteligente a la cual debe causalmente su ser. El alma como principio de vida inteligente y personal define de manera eminente al propio hombre, es decir, siguiendo las enseñanzas de Platón, el hombre no es un compuesto de alma y cuerpo, sino que es propiamente alma que tiene un cuerpo, pero este cuerpo le es adventicio en cuanto a la definición de ella misma o en cuanto a su esencia. El alma individual o personal se distingue del alma del mundo o alma cósmica, pero se distingue en los mismos términos como en la cita inicial Alan Leo se refiere a ella. La cuestión de la preexistencia del alma es interesante. Los platónicos entraron en disputa con los cristianos por temas como este. Incluso autores cristianos de elevado desarrollo filosófico, como Orígenes de Alejandría, por necesidad lógica tuvieron que aceptar la preexistencia del alma, basando sus reflexiones incluso en textos bíblicos. Esta cuestión será tema para futuras publicaciones de Universitas. Ahora, para finalizar, citamos un curioso fragmento de una epístola de San Pablo a los Efesios, que estamos seguros les resultará interesante y sugerente. Dice Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad